Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos muy agradecidos con el Señor porque una vez más nos da la bendita oportunidad de reunirnos y reuniéndonos poder juntos escuchar su voz. Es muy importante que tengamos claro en nuestro corazón lo que cada una de las palabras que tiene nuestro Señor en la Biblia van orientadas para una vida de gozo, una vida de paz, una vida de tranquilidad y principalmente una vida eterna. Porque el gozo de nuestro Señor, el mayor gozo que Él puede tener en su corazón, es que nosotros como sus hijos podamos participar con Él de esa vida eterna. Y en esta tarde, amada iglesia de Cuautitlán Izcalli, ven Señor Jesús, Cuautitlán Izcalli, le damos la bienvenida a la palabra del Señor, pidiéndole en una oración que sea Él hablando a nuestros corazones y a través de esta palabra podamos seguir siendo edificados. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos una vez más tu infinito amor, tu grandeza, tu amor, tu señorío, lo que tú has representado en nuestras vidas, lo que has hecho en nosotros y por nosotros y con nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables y podamos seguir siendo prosperados en ti. Que esta palabra que vamos a recibir provenga de lo más profundo de tu corazón a nuestros corazones y que la podamos vivir, Señor. No nada más escuchar y meditar, sino también vivir, porque en ello, Señor mi Dios, se encuentra el deseo de tu corazón. Te damos muchas gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta tarde estamos muy contentos porque estamos iniciando grabaciones que vamos a poder compartirles a ustedes en un nuevo canal que vamos a tener a su disposición, por medio del cual vamos a poder contar con videos que van a tener mayor tiempo de participación dentro de las redes sociales, porque en este caso veníamos nosotros grabando en Facebook y esas grabaciones se limitaban a lo que el Facebook nos da, que es un mes nada más. Y pues evidentemente vamos a tener la posibilidad ahora de tener otro tipo de grabación que sea un material de bendición para todos nosotros. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo Abraham, que nos está apoyando en esto para poder participar de esta bendición. Y bueno, pues en esta tarde vamos a tratar un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que se llama de las tinieblas a la luz. Quiero referirme para iniciar este tema de la gran diferencia que existe entre el participar de luz y el participar de oscuridad. Recientemente tuvimos nosotros un acontecimiento en el fraccionamiento donde vivimos y cayó un rayo muy fuerte y nos mantuvo sin luz prácticamente pues todo un día. Y pudimos experimentar la necesidad de la luz a la que estamos acostumbrados en cuanto hablando de energía eléctrica, para poder, dependiendo de ella, participar de luz en casa, en todas las cosas que ocupamos hoy, que los alimentos, el poder ver a lo mejor la computadora o situaciones que manejamos así. Y la falta de la luz, la falta de esta energía que proviene de una fuerza que el Señor diseñó de esa manera para proveer esa luz, esa falta pues nos dio una condición diferente de vida. Yo creo que no podríamos experimentar nosotros fácilmente el poder vivir hoy, en este tiempo, en un mundo sin luz. O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de ella como energía, como luz, para todos los instrumentos que usamos, para todo lo que hoy nos movemos, verdaderamente es algo imprescindible. Sin embargo, no vamos a hablar de esa luz que en un momento dado nosotros identificamos y participamos de ella, sino vamos a hablar en el terreno espiritual lo que implica la participación de la luz. Para esto los voy a invitar a que me acompañen en sus Biblias, por favor, y vamos a utilizar como texto base en esta tarde el libro de los Efesios, capítulo 5, en el verso 8. El libro de los Efesios, capítulo 5, verso 8. Y si ya están listos en esa porción de la palabra, les voy a decir de favor si me dan un amén para poder iniciar con la lectura. 5, 8. Es un verso que dice así: porque ustedes antes
eran obscuridad. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Voy a irme a la Reina Valera, que la mayoría tenemos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Es un llamado a que andemos como hijos de luz. Y vamos a desarrollar este tema, mis amados hermanos. Porque en este versículo, no solo se describe una mejora moral, que hay que entenderlo así. No es una mejora moral, sino una transformación espiritual profunda. Antes, no solamente estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, lo dice. Eran hijos de luz, eran tinieblas, éramos tinieblas. Ahora, por la obra de Cristo, no solo recibimos luz, somos luz en el Señor. No somos le recibimos, sino ahora somos luz. Y lo dice la misma palabra del Señor. Si en algún lugar podemos encontrar información clara de lo que implica vivir en luz, es precisamente en la Biblia. Esta presenta una diferencia marcada entre las tinieblas y la luz. Las tinieblas representan ignorancia espiritual, pecado, engaño, esclavitud y separación de Dios. Mientras que la luz representa la presencia del Dios mismo, la verdad, la vida, la santidad y la comunión con Cristo. Por esto, Pablo nos dice no dice simplemente, antes caminaban en un ambiente oscuro, sino erais tinieblas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No nos está diciendo, antes caminaban en oscuridad. Eran ustedes tinieblas. La condición del ser humano sin Cristo no es superficial. Es una condición de identidad, dirección y destino. Pero el Evangelio anuncia una gloriosa noticia. Todos nosotros que participamos del maravilloso Evangelio, nos dice que Cristo no vino solo a alumbrar nuestro camino, vino a cambiarnos por dentro. Podemos ver en Juan capítulo 8, verso 12, que registra las palabras de Jesús. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Participar de la luz es vivir unidos a Cristo. Participar de las tinieblas es vivir bajo aquello que se opone a Dios. Para esto, mis amados hermanos, vamos a desarrollar el tema del día de hoy y voy a tocar 7 puntos importantes que quiero que vayamos tomando nota. En primer lugar, el punto número 1 que vamos a desarrollar es, en otro tiempo éramos tinieblas. La condición del ser humano sin Cristo. Número 2, mas ahora sois luz en el Señor. La nueva identidad del creyente. Número 3, la diferencia entre participar de las tinieblas y participar de la luz. Número 4, vamos a desarrollar cómo andan los hijos de luz, la evidencia de una vida transformada. Número 5, la luz revela, corrige y guía. Número 6, aplicación práctica para examinar nuestra visión espiritual y nuestra manera de vivir. Y por último, número 7, vamos a ver algunos ejemplos cotidianos de cómo andar como hijos de luz. Amén. Bueno, pues entonces preparemos el corazón para empezar a meditar en todo esto que nos va a hablar el Señor. Dice aquí el estudio que estamos preparando y vamos a ver en la palabra del Señor que en otro tiempo éramos tinieblas, la condición del ser humano sin Cristo. La primera parte del versículo nos confronta con nuestra condición pasada. En otro tiempo erais tinieblas. Esto habla de una vida sin la revelación de Dios, sin dirección verdadera y sin la capacidad de ver correctamente la realidad espiritual. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 18, dice la palabra del Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza
de su corazón. Esta condición muestra que las tinieblas no solo afectan la conducta, sino también la mente, el corazón y la relación del ser humano con Dios. Todos nosotros sabemos que precisamente la cirugía espiritual que recibimos de parte de Dios en el momento que Él nos hace partícipes de su grandeza y de su amor, es que nos quite el corazón de piedra para ponernos un corazón de carne. También sabemos que a través de esa cirugía nos da un nuevo espíritu y pone su Santo Espíritu. Eso lo hemos visto muchas veces en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Sabemos que las tinieblas espirituales no son únicamente actos externos de maldad. Ojo, pongamos atención en ello. Las tinieblas espirituales no son únicamente actos externos de maldad, son un dominio. En Colosenses 1:13, en el libro de los Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto significa que las tinieblas tienen influencia, autoridad y dirección sobre la vida humana cuando Cristo no es el que está gobernando tu corazón y mi corazón. Participar de las tinieblas implica vivir bajo engaño, amar lo que Dios reprueba, justificar el pecado, ocultar lo que debe salir a la luz y resistir la verdad. Esto lo podemos ver referido en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 19, donde nos enseñan que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas no solo ciegan, seducen, no solo esconden el pecado, también lo normalizan. Eso es una obra de las tinieblas. Vamos ahora a desarrollar el punto número 2. En el punto número 2, y siguiendo lo que tuvimos como referencia al inicio de lo que estamos predicando, dice la palabra de Dios: mas ahora sois luz en el Señor, la nueva identidad del creyente. La frase más ahora anuncia un cambio radical, una manera anterior y una manera nueva de participar en este mundo, en esta manera de vivir. Mas ahora anuncia un cambio. El creyente no es simplemente una persona que intenta portarse bien. Nuestro objetivo no es el intentar portarnos bien. Es alguien que ha sido transformado en su interior, por lo que estábamos hablando, porque el Señor nos cambió el corazón que teníamos de piedra por un corazón de carne y ha sido trasladado al reino de Dios, transformado de identidad y unido a Cristo. La luz no nace de nosotros mismos, somos luz en el Señor. Fuera de Cristo, el ser humano permanece en oscuridad. En Cristo recibe la vida, la verdad y la dirección. Por eso es que el Señor nos habla de que nosotros somos llamados a ser luz en este mundo lleno de tinieblas, hablando en el ámbito espiritual. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos encontramos claramente del verso 4 al 5, una declaración muy profunda. Esta declaración profunda dice que Dios nos llamó en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Hablando de Jesús, en Él estaba la vida y la vida era en la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Cristo, mis amados hermanos, no es ni débil ni temporal. Es una luz que vence. Es una luz que revela y da vida. Por eso, cuando Cristo entra a nuestra vida,
las tinieblas pierden autoridad. Amén. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, la palabra de Dios nos está diciendo claramente, dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Esto nos muestra que la salvación no solo nos saca de algo, sino que nos introduce en algo, una nueva pertenencia, una nueva misión y una nueva manera de vivir. Ahora pertenecemos a Dios, que es luz, y en quien no hay ningunas tinieblas, como lo afirma primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. En Él no hay ningunas tinieblas, Él es luz. Punto número 3. La diferencia entre participar de las tinieblas y participar de la luz. Participar de las tinieblas significa tener comunión con aquello que contradice el carácter de Dios. Todas aquellas actitudes, posturas o ideas que se manifiestan en contra de lo que nosotros entendemos como el carácter, la voluntad y la manifestación de nuestro Dios, son aquellas que pertenecen a las tinieblas y que buscan que nosotros sigamos permaneciendo en ello. En la segunda carta a los Corintios, si me pueden acompañar ahí, segunda de los Corintios, capítulo 6, en el versículo 14, dice así la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Fíjense, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros sabemos perfectamente que donde hay luz se disipa la tiniebla. No pueden permanecer juntas. La luz y las tinieblas no prevalecen juntas, no participan juntas. Necesariamente en la presencia de luz se acaban las tinieblas. La respuesta es clara. No pueden caminar juntas como si fueran compatibles. La luz revela que las tinieblas, lo que la luz revela, las tinieblas lo esconden. Por eso es que la luz nos da la oportunidad de identificar en nosotros mismos y a través de lo demás cómo las cosas son la verdad. Ahí la podemos encontrar en la luz, la verdad. La luz santifica y las tinieblas contaminan. La luz conduce a la vida, las tinieblas conducen a la confusión, esclavitud y muerte. De hecho, era de lo que nosotros participábamos. Nosotros, al no tener el resplandor de la luz del Evangelio, nosotros participábamos en esa confusión, en esa esclavitud y en esa muerte que nosotros conocemos sobre el tema del pecado. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11, yéndonos un libro atrás, Efesios, capítulo 5, verso 11, aquí se nos añade, y no participéis en las sombras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprendedlas. La palabra clave aquí es participar. No basta con decir que creemos en la luz si seguimos alimentando prácticas, conversaciones, deseos, alianzas o hábitos que pertenecen a las tinieblas. El creyente debe discernir qué cosas lo acercan a Cristo y qué cosas apagan su sensibilidad espiritual y lo alejan de Él. Nosotros como creyentes nos damos perfectamente cuenta, gracias al Espíritu de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones, cuando empezamos a actuar en obras de las tinieblas o participar en confusión o en temas de esclavitud. Y nos podemos venir a la libertad plena porque conocemos la verdad. Y dice la palabra de Dios que conociendo la verdad somos verdaderamente libres. Amén. Entonces, el creyente debe discernir claramente
esos aspectos de luz y de tinieblas. Yo les voy a decir algo, amados hermanos, iglesia. Cuando nosotros no participábamos del conocimiento de la verdad y del evangelio, era muy fácil que nosotros nos confundiéramos o no nos diéramos cuenta del que los actos que estábamos cometiendo o el pecado que llegamos a llevar a cabo era parte de las influencias de las tinieblas. No lo podíamos apreciar. No estábamos facultados para poder apreciarlo porque en las tinieblas no se pueden ver tinieblas. Simplemente no se ve. Es como dice la Biblia, como un ciego puede guiar a otro ciego. No se puede guiar un ciego a otro ciego. Pero cuando hay luz, cuando hay revelación, en ese momento cambian las circunstancias y empezamos nosotros a distinguir perfectamente lo que nos está hablando el Señor a través de su palabra y lo que está pasando en todo nuestro alrededor. Nosotros sabemos que hemos sido llamados a ser una influencia de luz, porque por eso nosotros, dice el Señor, que somos luz, somos lámparas, ¿sí? Que vamos a tener que estar brillando ante la oscuridad para alumbrar, para mostrar, para enseñar a aquellos que, así como nosotros en algún tiempo, pudieran estar participando de esas tinieblas. Qué importante entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ella y solo en ella pudimos participar del cambio, del ser llevados de esa condición a la luz verdadera. Participar de la luz, en cambio, significa vivir en verdad delante del Señor. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7, fíjense lo que nos dice. Recordemos, nunca se nos olvide, que la primera carta de Juan es el examen más maravilloso que podemos tener nosotros como hijos de Dios para constatar lo que somos delante de Dios. Ahí lo podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 1. Sí, ahí lo vamos a ir bien. En el verso 7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, necesariamente tenemos que andar en luz para participar de la comunión con los hijos de Dios y de la limpieza y la pureza de los pecados infringidos en su momento. La luz, fíjense, la luz nunca va a producir orgullo espiritual. Jamás. Dentro de sus características, la luz no tiene esa condición, sino que va a dar una transparencia, va a proveer de un arrepentimiento, va a poder manifestarse la comunión y nos va a permitir una limpieza continua por medio de la sangre de Cristo. Esto es lo que podemos meditar con respecto a la diferencia entre participar de las tinieblas y participar de la luz. Ahora bien, andad como hijos de luz. Una vez que ya entendimos qué es las tinieblas, qué es la luz, el llamado que tenemos nosotros a participar en la luz más que en las tinieblas, ahora tenemos que profundizar en la responsabilidad que implica andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz es una verdadera responsabilidad en el creyente. El no hacerlo y decirse creyente implica el vituperio de la palabra y a nuestro Señor Jesucristo. Lo que da pie a que la gente en nuestros actos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de reaccionar, pueda señalar: ¿cómo puedes decir que andas en luz si tu actitud parece de tinieblas? Y me estás hablando de tinieblas cuando tú estás en esa condición. Por eso es que es muy importante andar como hijos de luz. Pablo no termina diciendo en Efesios 5:8, sois luz, sino que añade una palabra muy importante: andad como hijos de luz.
Andad. No es ser. No nada más es ser, sino es andar. ¿Sí? Porque una cosa es ser y otra cosa es andar. ¿Sí? Andar como hijos de luz. La identidad recibida debe reflejarse en la conducta cotidiana, en la manera de vivir. Ahí se va a reflejar justamente esa identidad de luz que hemos recibido de parte del Señor. Y eso es lo que tiene que hacer una gran diferencia, ¿sí? Nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés bajaba de estar en comunión con el Padre, el pueblo se asombraba porque veía en él luz en su rostro. De haber tenido una comunión con el Padre, estaba reflejando luz. Y la verdad es que nosotros deberíamos de reflejar luz en nuestra manera de vivir, en la manera de actuar, en la manera de amar, en la manera de apoyar, en la manera de hacer, ¿sí? Deberíamos de reflejar la luz. Entonces, si nos están diciendo andar como hijos de luz, debemos entender que esa identidad que hemos recibido, debemos mantenerla, reflejándola todo el tiempo. En la Biblia, andar se refiere a un estilo de vida. Andar en luz es un estilo de vida, donde las decisiones, las prioridades y la dirección del corazón están enfocadas hacia la luz, hacia la voluntad de Dios. No se trata de una luz que se menciona, sino de una luz que se manifiesta. Yo no puedo estar diciendo yo soy luz. Nunca. No debo yo de ponerme en una postura de decir yo soy luz. La luz debe ser apreciada por aquellos que me rodean. Ese es el andar como hijos de luz. Ese es un llamado a la iglesia a que todos vigilemos y cuidemos esa actitud o esa manera de conducirnos. Porque es común, y vamos a decirlo, pues es humano, el hecho que a veces las circunstancias nos ganan para poder actuar de la antigua manera de vivir, reaccionar, establecernos en una actitud incorrecta con respecto a una situación determinada. Y precisamente lo que nosotros encontramos en la lectura de los evangelios, en la manera de conducirse de nuestro Señor Jesucristo, es que siempre su andar fue en luz. Siempre. Todo lo que él hablaba, todo lo que él participaba, todo lo que él hacía, todo en absoluto, nunca se involucró no se enredó en situaciones de corazones perversos, de la gente que le quería matar, que lo perseguía y que lo acusaba y que lo blasfemaba y que lo insultaba. Porque nosotros normalmente en nuestra condición humana tendemos a buscar la defensa de nuestro ser. Y en ese mecanismo de defensa de nuestro ser queremos establecer una condición de decir, a ver, párale hasta aquí. Tú no puedes rebasar esa línea porque estás afectando mi integridad, mi persona, ¿sí? Y muchas veces en esa manera de actuar y de reaccionar, rompemos lo que viene siendo el principio de andar en luz. Y entonces nos manifestamos como si no lo tuviéramos, ¿sí? ¿Cuántas veces no han escuchado en la boca de los que se dicen cristianos, o no hemos escuchado, y me he de incluir, el levantar la voz, la gritería, por ejemplo, ¿sí? Incorrecto. Y si estamos teniendo un llamado hoy, no importa lo que hayamos hecho antes, porque esa es la bendición que tenemos a través de la palabra de Dios. Dice su palabra, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No importa si yo inclusive llamándome hijo de Dios y queriendo servirle y queriendo establecerme como un ministro pastor y servirle y ayudar a los demás, no importa si el día de ayer hablé o dije algo incorrecto, eso ya quedó en el pasado. Lo importante es lo que haga hoy, lo que esté haciendo hoy, cómo me conduzca hoy. Porque eso es lo que va a permitir poder dar testimonio. El que antes era y ahora ya no es, lo muestra porque ya transformó su manera en un momento determinado de su vida. El que se decía borracho, dice, es que yo tomaba y ya no tomo, pero en una de esas le gana y vuelve a tomar. ¿Qué sucede? Fue un intento de vivir en luz. Fue un momento como un resplandor en el que pudo decir, yo ya me abstuve, yo ya no estuve tomando porque era mi vicio, era mi problema, pero se presentó una circunstancia, lo que sea,
y vuelve a tomar y vuelve a caer. Esa persona, evidentemente, como lo estamos meditando en la palabra de Dios, no ha llegado al punto de la transformación. Porque la transformación verdadera es cuando se cambia por completo, como metanoia que dice la palabra de Dios, el arrepentimiento, como la metamorfosis que viene de la palabra similar. Cuando la larva deja de ser larva y se convierte en mariposa, jamás vuelve a ser larva. ¿Sí? Es una transformación, es algo que ya no te permite regresar a la antigua manera de vivir. Entonces, si vamos a Efesios capítulo 5, en el verso 9, nos vamos a encontrar cómo se explica claramente el fruto de la luz. Efesios capítulo 5, verso 9. ¿Ya están ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Obviamente nosotros entendemos en Gálatas 5:22, más la manifestación del fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero aquí, refiriéndose el apóstol en el 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de Dios, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. La bondad, mis amados hermanos, la bondad muestra el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Nadie se puede decir bondadoso, porque de entrada sabemos que no hay bueno ni aun uno. Todos, dice la palabra de Dios, que todos pecamos y no hay bueno ni aun uno. Sin embargo, la manifestación de la bondad existe, sí hay. Gracias a que la manifestación de la bondad existe, no estamos allá afuera viviendo una situación de muerte y guerra y ataque. No, hay una parte en el ser humano que puede aflorar el terreno de la bondad, porque la hay. Por ejemplo, ahora que hay acontecimientos como lo que sucedió en Venezuela, inmediatamente las personas se olvidan lo que son y se ponen a apoyar a los demás por algo que se llama bondad, que forma parte de la esencia de nuestra creación, porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza. Aunque hemos perdido por el tema del pecado la situación de la semejanza, la imagen no se pierde y nosotros participamos directamente de esa bondad natural. Sin embargo, el hecho de que la influencia de las tinieblas empiecen a participar en la persona hace que su bondad se relegue y no pueda participar más de ellas. Hay ciertas circunstancias en la vida que hacen que se pueda aflorar la bondad, porque finalmente existe en la parte muy intrínseca del ser. Sin embargo, el mantenernos en la bondad, en la justicia y en la verdad no es una característica que todo mundo la pueda participar y tener. No lo es. Decíamos que la bondad muestra el carácter de Cristo en nuestras relaciones. La justicia muestra una vida alineada con lo que Dios aprueba. Y la verdad muestra integridad, sinceridad y fidelidad a la palabra de Dios. Donde hay luz, debe haber fruto visible. No podemos hablar de que hay luz y no hay fruto. Siempre acompañado a la luz debe de venir el fruto. Nosotros conocemos en la naturaleza que para que haya fruto de los árboles necesariamente tienen que reunirse varios factores. Y dentro de todos los factores que existen para que la naturaleza rinda frutos, es necesaria la luz. Hoy en día nosotros conocemos que esa luz la recibimos por parte del sol, y esa fuerza de luz y de calor forma parte, junto con más elementos de fotosíntesis y más elementos del agua y el aire, etcétera, lo necesario para dar fruto. No habría fruto si no hubiera luz. No hay, si no hay luz. Un fruto de bien, ¿sí? En Mateo 5,
Ahí el Señor da una clara información respecto a lo que representa la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Si me acompañan, por favor. Mateo 5, 14 al 16. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo es lo que nosotros tenemos que entender para andar como hijos de luz. La luz no se exhibe para atraer gloria personal. Aquella persona que está exhibiendo la luz para su propio yo, pues al final no va a encontrar el fruto de lo que eso representa, porque esa gloria personal no permite que se manifieste la gloria de Dios. Se manifiesta para que otros vean a Dios, solamente para que otros vean a Dios. Un hijo de luz no vive para parecer espiritual, sino que para reflejar en todo momento a Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar al punto número 5. La luz revela y corrige. Una de las funciones de la luz es revelar, ¿sí? Si nosotros tomáramos una fotografía de las de antes y la quisiéramos ver y no se pudiera revelar, no podríamos entender su contenido. Pero si tenemos los elementos necesarios para llevarla a su revelación, podríamos conocer lo que hay allá adentro. La revelación lo podemos leer en Efesios capítulo 5, verso 13. Efesios capítulo 5, verso 13. Dice así. Bueno, aquí nos enseña que todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué significa esto? Que la luz de Dios expone lo que está oculto. No para destruirnos. Ojo, escucha, iglesia. Si Dios está exponiendo lo que está oculto, no es para destruirnos. Porque a cualquiera de nosotros nos podrían exponer nuestra desnudez y nos podrían destruir. Normalmente las tinieblas obran así. Exponen tu desnudez para destruirte. En cambio, en Dios, no es para destruirnos, sino para sanarnos. Para darnos cuenta de entender claramente el por qué pudimos llegar a participar hasta ese punto. Dios revela para llevarnos al arrepentimiento. A través de la luz viene la revelación y a través de la revelación viene el arrepentimiento. No para avergonzarnos, sino para darnos esperanza. Porque precisamente cuando nosotros nos es revelado nuestro pecado y nos damos cuenta de la condición que tenemos delante de Él, podemos nosotros empezar a ser guiados y a caminar por el Espíritu de Dios que habita en los corazones de aquellos a los que el Señor les ha concedido. En el Salmo 119, 105 es una frase que muchos escuchamos y muchas veces nos la aprendimos de memoria y la compartimos. Y dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Participar de la luz implica permitir que la palabra de Dios ilumine nuestras decisiones. En tiempos de confusión, no debemos jamás caminar guiados ni por nuestras emociones, ni por presiones sociales o deseos personales, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Engañoso y perverso, ¿sí? Entonces, nosotros en tiempos de confusión jamás debemos recurrir a eso, a ser guiados por nuestras emociones,
por las presiones sociales, los que están a nuestro alrededor, o nuestros deseos personales. Si nosotros decidimos en momento de confusión, de aflicción, de desesperanza, de soledad, de todas esas veces que participamos en condiciones contrarias al vivir en paz, y si nosotros no recurrimos a la luz, el resultado de lo que nosotros vamos a poder obtener puede ser una solución pasajera de la condición que estamos viviendo. No así, sin en cambio, cuando nosotros decimos caminar guiados por la voz de Dios. Por eso es el llamado. Por eso es el llamado a participar, a ser guiados por la voz de Dios, porque en ella nosotros es que encontramos la verdadera luz para poder salir adelante de lo que estábamos participando. Jesús también enseñó en Mateo capítulo 6, verso 23. Mateo capítulo 6, verso 23. Esta parte que vamos a meditar es un poquito fuerte, más profunda, porque vean lo que dice aquí el Señor. Mateo 6, 23. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Esto, amados hermanos, que está a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo, nos muestra que el problema de las tinieblas no comienza solamente en las acciones externas, sino en la manera en que vemos, interpretamos y deseamos. O sea, hasta en las intenciones del corazón. ¿Ok? Cuando la visión espiritual está enferma, el corazón pierde dirección. Una persona puede creer que está caminando bien, pero si su mirada está gobernada por el pecado, el orgullo, la codicia o el engaño, aún aquello que se llama luz puede convertirse en oscuridad, un verdadero engaño. Tengo por ahí, estuve meditando ahora que está de moda lo que viene llamándose como ¿cómo se llama? Neurociencia. Perdón. Estuve meditando lo que la neurociencia ha descubierto con respecto a este versículo. ¿Sí? Está muy interesante, pero no me voy a detener ahí para terminar con los puntos que les dije, y si nos da tiempo al final lo meditamos con todo gusto. Dice aquí que entonces, cuando nosotros participamos, como lo dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, hay veces que se pudiera manifestar como luz algo que en realidad es oscuridad, porque hay un engaño, hay un autoengaño en muchas veces, ¿sí? Que hace que las personas pudieran estar participando. Esa luz es más densa que las propias tinieblas, esa luz, porque es autoengaño. Bueno, cuando la visión espiritual está enferma, el corazón pierde dirección. Una persona puede creer que está caminando bien, pero si su mirada está gobernada por el pecado, el orgullo y la codicia o el engaño, ya lo dijimos, aún aquello que llama luz puede convertirse en oscuridad. Por eso Pablo dice claramente en el libro de Efesios capítulo 5, verso 8, andad como hijos de luz, no basta con tener apariencia de luz. Necesitamos que Cristo ilumine nuestra visión interior. La luz verdadera no es la que nosotros fabricamos, fíjense. La luz verdadera no es la que nosotros fabricamos, sino la que viene del Señor. Cuando Cristo sana nuestra mirada, también ordena nuestros deseos, decisiones y caminos. Antes de andar como hijos de luz, necesitamos permitir que Dios examine nuestros ojos espirituales, porque una visión nublada produce una vida de obscuridad. Romanos 13:12 nos exhorta claramente y dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vivamos las armas de la luz. La vida cristiana implica renuncia y revestimiento.
Renunciamos a lo que pertenece a la noche, a la oscuridad, a las tinieblas, y nos vestimos de lo que pertenece al día, a la luz, a la vida. No se puede avanzar la luz sin soltar las tinieblas. No se puede, no se puede. Y bueno, vamos a entrar a una aplicación práctica con respecto a este tema. Primero, vamos a examinar nuestra participación para hacernos unas preguntas, mis amados hermanos. Y la pregunta principal sería, ¿hay conversaciones, hábitos, relaciones, pensamientos o decisiones que estoy justificando aunque pertenecen a las tinieblas? Esa sería una pregunta. El llamado de Dios no es a negociar con la oscuridad, sino a caminar en libertad. Amén. No es a negociar con la oscuridad. A la luz de Mateo 6:23, como estábamos meditando, dice, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Por eso es muy importante lo que ponemos a la luz de nuestros ojos, la verdad. También conviene preguntarnos delante del Señor lo siguiente. Vamos a hacer estas reflexiones, cada uno de nosotros, y vamos a preguntarnos, ¿qué está nublando mi visión espiritual? Como un acto de conciencia, ¿sí? De un autoanálisis. ¿Qué está nublando mi visión espiritual? ¿Estoy viendo la vida según la palabra de Dios o según mis propios deseos? ¿Hay algo que estoy llamando bueno, aunque Dios lo llame malo? ¿Mi mirada me está acercando a Cristo o me está alejando de Él? Debemos recordar siempre, siempre cuando estamos participando en este tipo de cuestionamientos, nuestra identidad. Cuando nuestra identidad es luz, todas las respuestas que podemos encontrar a todas estas preguntas van a tener una respuesta hacia Dios, hacia la verdad. Debemos de entender, amados hermanos, iglesia, que nosotros somos luz en el Señor, ¿sí? Y hemos sido llamados a vivir conforme a lo que Cristo ya hizo en nosotros. La obediencia cristiana no nace del miedo, sino de una nueva naturaleza recibida por gracia. Hemos sido transformados. Hemos sido transformados por la maravillosa misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver unos ejemplos prácticos para la vida diaria y con esto vamos a dar terminada nuestra participación de esta tarde. Por ejemplo, un ejemplo está en el uso de nuestras palabras. Participar de las tinieblas es alimentar palabras ociosas, chismes, críticas destructivas, mentiras o conversaciones que dañan la reputación de otros. Andar en luz es hablar con la verdad, edificar, corregir en amor y guardar silencio cuando nuestras palabras no glorifican a Dios. No olvidemos que de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas delante del Señor. En el libro de Efesios capítulo 4, verso 29 nos enseña, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si lo que nosotros estamos hablando edifica, háblalo, hermano. Si lo que tú estás hablando a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos, a lo que sea, si tú les estás hablando y diciendo palabras que no edifican, mejor callemos la boca. No hablemos palabras que no edifiquen, ¿sí? Porque eso, al contrario de mostrar la luz, que es lo que nosotros debemos de manifestar, participa y alimenta las tinieblas. Otro ejemplo está en la vida secreta. Participar de las tinieblas es vivir una doble vida, mostrar espiritualidad delante de otros, pero consentir pecados ocultos cuando nadie nos mira. Andar en la luz es permitir que Dios examine el corazón, confesar lo que debe ser confesado y buscar ayuda espiritual cuando sea necesario.
encontramos nosotros en el Salmo 139, 23 a 24, que dice: examíname, oh Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así dice el salmista. Otro ejemplo también se ve en nuestras decisiones. Participar de las tinieblas es tomar decisiones guiadas por conveniencia, orgullo, enojo o algún deseo personal, aunque contradigan la palabra de Dios. Andad en la luz es preguntar: ¿esto agrada al Señor? ¿Esto refleja a Cristo? ¿Esto produce bondad, justicia y verdad? En Proverbios 3, 5 al 6 dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Otro ejemplo en la familia. Participar de las tinieblas puede verse cuando se responde con dureza, indiferencia, manipulación o falta de perdón. Andar en la luz es pedir perdón, perdonar, servir, escuchar y procurar que Cristo sea visible en el trato diario con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, entre hermanos. En el libro de Colosenses capítulo 3, verso 13, dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el trabajo o los negocios, participar de las tinieblas es mentir, aprovecharse de otros, actuar con injusticia y justificar prácticas deshonestas, porque pues todos los hacen, todos defraudan, dicen que el que no tranza no avanza. Bueno, pues entonces pues no. Andar en luz en el trabajo implica tener prácticas de integridad, responsabilidad, justicia y excelencia, aun cuando nadie nos esté supervisando. Amén. Eso es lo que significa andar en luz. En Colosenses 3:23 lo dice claramente la Biblia: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Bueno, voy a terminar con dos ejemplos más. En el uso del tiempo y la tecnología. Participar de las tinieblas es llenar la mente con el contenido que enfría el amor por Dios, alimenta la tentación o normaliza el pecado. ¿Cuántas gentes están ya completamente inmersas y totalmente dependientes y bueno, ya son adictos 100% al tema del celular? Muchas personas, muy lamentablemente, por lo que implica el diseño de este dispositivo, han llegado a ese término. Alimentar la tentación o normalizar el pecado. Andar en la luz es escoger aquello que edifica, poner límites saludables y usar los recursos disponibles para crecer espiritualmente y servir a otros. En Filipenses capítulo 4, verso 8, nos manda a pensar en todo lo verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, amable y digno de alabanza, dice el apóstol, en eso pensad. Filipenses 4:8. Y por último, en la iglesia, participar de las tinieblas es servir con apariencia, rivalidad, orgullo o deseo de reconocimiento. Andar en la luz es servir con humildad, unidad, amor sincero y deseo de que Cristo sea glorificado por encima de cualquier nombre, de cualquier persona. Primera de Pedro 4, 10 al 11 nos enseña que cada creyente debe ministrar el don recibido para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. Y bueno, en conclusión, en Efesios 5:8 nos llaman a recordar lo que fuimos, celebrar lo que somos en Cristo y vivir conforme a nuestra nueva identidad. Participar de las tinieblas implica
volver a una condición de engaño, ocultamiento y esclavitud. Participar de la luz implica caminar en Cristo, vivir en la verdad, producir fruto y reflejar la gloria de nuestro Dios. Hoy el Señor nos dice, ya no eres, lo eras. Ahora eres luz en el Señor, por tanto, andemos como hijos de luz. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración para concluir. Padre, te damos las gracias en esta hora porque nos has permitido participar de esta información que provee tu palabra, Señor, acerca de las tinieblas y la luz. Sabemos perfectamente bien, Señor, que el participar de luz es lo que nos lleva a tu luz, porque en la luz veremos la luz. Y gracias te damos, Padre, porque este llamado nos hace reflexionar y recordar, Señor mi Dios, de dónde fuimos tomados, porque antes estábamos en las tinieblas y ahora hemos sido llamados a tu luz admirable. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.